Hola, yo soy Rosa. Y yo soy Raquel, y esto es Entre Borradores, un podcast donde compartimos cómo estamos escribiendo nuestro primer libro. Intentamos sobrevivir en el proceso. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy venimos a hablar de un tema que creo que nos preocupa a todas y a todos, o al menos a nosotras al principio nos tenía muy preocupadas y de hecho nos sigue provocando ansiedad. Eso te iba a decir, que a mí aún me preocupa. Aquí estamos, de hecho seguimos luchando con ello, que es, a día de hoy, ¿son necesarias las redes sociales para ser escritora o escritor o para que me publiquen? Pero antes de empezar con el capítulo de hoy, recordad seguirnos en nuestro Spotify y YouTube y en nuestras redes sociales. Rosa, ¿tú crees que son necesarias las redes sociales hoy en día para publicar o tanto autopublicar como para que te publiquen con editorial tradicional? Vale, pues a mí me encantaría decir que no es necesario, porque creo que quizá antes no lo era, básicamente porque no había redes sociales. Pero para mi desgracia y el de mucha gente, muchos escritores que recordemos, muchos somos introvertidos, sí que necesitamos redes sociales, ser activos en ellos y tener, bueno, pues suscriptores, seguidores, depende de la plataforma, una cosa a la otra. Quizás no tanto el número de que sea muy alto para publicar, porque yo veo a autores y autoras más pequeños, vamos a poner comillas, no de más pequeños, que publican sus libros, pero sí veo o me da a mí la sensación de que quizá ellos mismos están un poquito obligados a, mira, este es mi libro, y a promocionarlo aparte de lo que la editorial haga. Eso con los tradicionales, luego ya con los autopublicados, sí o sí. Sí, yo también creo que ahí es indispensable. A mí cuando me viene a la mente lo de, oye, qué mal que ahora tengamos que tener redes sociales, etcétera, antes esto no era así. Es verdad que antes no era así por el tema de las redes sociales, pero yo creo que siempre ha sido un tema de visibilidad y de asegurar una venta, ¿no? O sea, al final, el que quiera publicar con editorial tradicional tiene que entender que es una empresa y las empresas pues siempre van a intentar apostar a por el caballo ganador, ¿no? Entonces, contra más visibilidad tengas, pues se asume que más posibilidades de compra vas a tener. Pero es verdad, hay una cosa interesante que ha dicho Rosa, que es que también hay cuentas pequeñas, ¿no? Cuando hablamos de cuentas pequeñas estamos hablando de cuentas entre 2.000 y 5.000 seguidores, ¿vale? Que sabemos que no son pequeñas, nosotras tenemos ahora mismo como 200. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Somos micro account. Nicho account, nicho, no. nicho account. Pues este tipo de cuentas pequeñas versus esos mastodontes que a lo mejor tienen 40.000, 60.000 seguidores. O más de 100.000, 300.000. O más de 100.000, exacto. Es como para las editoriales, no es siempre tanto el número que tengas, sino el tipo de interacción que tienes dentro de tus redes sociales. Eso me parece súper importante porque veo a gente, sobre todo, ¿no? Como estamos hablando en redes sociales, veo en comentarios de gente, es que a esta persona la han publicado porque tiene muchos seguidores. O es que esta persona no escribe tan bien, que esto también veo a mucha gente que le encanta decir estas cosas sin haberse leído el libro de dicha persona. Amén. Y solo lo han hecho porque tiene muchos seguidores. Lo de las cuentas pequeñas muchas veces asegura que va a tener más ventas que las grandes, porque como interactúan mucho y hay muchos comentarios y mucha comunidad, ahí es cuando realmente hay más posibilidades de que esa persona diga, además caerle bien a la gente, esto es muy importante, ¿eh? Me cae bien esa persona, voy a comprar su libro. Sí. Luego, si tú eres bueno o mal escritor, dependerá ya de las siguientes ventas. Y aparte de caer bien, que es un factor muy importante, Por desgracia. o sea, al final pensad que muchas veces las cosas que compramos tienden a ser cosas con las que nos sentimos identificados, ¿no? Y cuando un escritor o una escritora pasa a tener redes sociales, ya no solo su libro es el producto, sino que nosotros mismos nos volvemos un producto que la gente llega a consumir, ¿no? Claro, tienes que gustar como producto. Sé que suena muy feo. Y ahí sé que suena también como algo muy frívolo. Sí. Pero realmente en el momento en el que estamos, por desgracia funciona así. O yo creo que tú también más o menos coincides conmigo en que por desgracia funcionan así ahora las cosas. A lo mejor dentro de 10 años, ¿no? Es distinto. Y porque también creo que la gente, o sea, cuando el mercado está tan saturado como lo está ahora, o sea, siempre se han impreso muchos libros, ¿vale? Pero lo de los últimos años es una barbaridad, sobre todo post pandemia. Cuando el mercado está tan saturado, al final el lector, yo sé que muchas de nosotras nos gastamos más dinero del que nos gustaría reconocer comprando libros. Sí, porque creo que la última vez que dijeron cuántos libros se compran los españoles al año, entre 2 y 3 de máxima. 2 y 3. Ojalá me comprara unos yo 60 euros al año, ¿vale? No, me gasto mucho más. Y yo considero que compro pocos libros, primero porque no tengo espacio y porque no tengo tanto dinero, aunque el FOMO me puede. A mí me encantaría
esos vídeos de que abren la nevera y está todo lleno de libros, porque se la han ¿Cómo la gastado. nevera? Sí, abres la nevera y está todo lleno de libros y por el... Ah, porque no hay comida, ¿no? Claro, porque se han gastado todo el dinero en la comida del libro. Lo que voy a Perfecto. comer este mes. No voy a mentir que a veces he pensado, si como menos puedo comprar más libros. No lo he hecho, no lo hagáis. No lo hagáis, por favor, comed. Conscientemente no me meto en esa tesitura de gastarme más dinero del que debería en libros. Eso está muy bien. Ya habéis visto que en este podcast, además de aprender a escribir, damos consejos financieros. Estamos a un paso de ser criptobros. Por favor, no os endeudéis por los libros. Poned límites. Pues ya lo que iba con esto es que en un mercado en el que está saturado y con un público que normalmente compra de 2 y 3 libros al año, que te escojan a ti para esa compra, pues tiene que ser muchas veces algo más allá de lo racional. ¿Qué quiere decir? Pues más allá de que le pueda gustar tu libro, pues que te quieran apoyar a ti como persona. Y ahí es donde hablamos de que tú también pues, te acabas convirtiendo como en un producto. Entonces es verdad que las redes sociales hoy te dan mucha visibilidad. También yo, estoy con ella, personalmente soy de esa gente que no le gusta mucho las redes sociales. De hecho, si veis la cadencia con la que publico, me cuesta un poco seguir el ritmo de lo que se supone que tengo que publicar a la semana, que ahora si queréis hablamos también un poco del tema. Sí, porque es un poco diferente dependiendo de la red social. Y del mes, porque van cambiando como el que cambia de escopeta de feria. Sí. Pero sí que es verdad que intento hacer las cosas como con mucho mimo, ¿no? Y estoy utilizando las redes sociales pues para comunicar no solo de qué va mi libro, sino los valores que tengo como escritora y el tipo de trato que se puede esperar al contactar conmigo, ¿no? A mí me encantaría tener una de esas redes sociales con una comunidad donde pueda hablar con mis lectores, porque además yo nací en Wattpad como escritora, me encantaba leer los comentarios de los lectores. Aquí con la entrevista que tuvimos con Nia de la semana pasada, pues veréis que hay mucho feeling respecto a esto. Y es algo que me gustaría, sé que no se puede mantener exactamente igual, pero me gustaría seguir como con esa relación cercana entre el lector y la escritora o la lectora y la escritora en redes sociales, ¿no? Al final es eso, es un canal de divulgación de lo que tú estás haciendo, de tu proceso, donde la gente pues ya no solo se enamora de tu trabajo, sino que se enamora también pues de quién eres, de la persona con la que están trabajando. Incluso hay ocasiones, yo llevo mucho tiempo siguiendo algunas cuentas como el proyecto de Lilith, que aunque todas son ideas de Lilith, yo me siento parte de lo que está construyendo porque llevo un año haciendo seguimiento de lo que está construyendo en esa novela, Y ¿no? tenemos Entonces, un hype con mucho esta hype. mujer. Me encanta el mundo Lili. Literal. Entonces es una cosa de, pues yo me siento más conectada, ¿no? Con esa historia, pues a lo mejor con otras que sencillamente me pasan por delante, o algunas que veo la librería con una portada que es como, está bien, pero el mes que viene Lili va a sacar el libro, ¿sabes? Y prefiero comprarme ese. Mira, yo justamente estoy así de voy a esperarme porque va a salir el nuevo libro de Belén Martínez y me lo quiero comprar. ¿Quiero otros libros que me quiero comprar? Sí. ¿Tengo dinero para todo lo que quiero? Hay que priorizar. Exactamente. Entonces yo estoy ahora guardando dinero para Belén y para cuando salga el cuarto del helador de Celia Corral Vázquez, porque van a ser 3 y nos ha traicionado y van a ser 4. Esa es otra cosa. Entonces necesito ahorrar para un cuarto libro. 100%. Entonces al final es eso, ¿no? Ya veis que nosotras mismas hacemos esa criba de, vale, tengo un batch total, ¿no? Un presupuesto total de lo que puedo comprarme a final de mes del libro, en cuáles me lo voy a gastar. Nosotras personalmente, pues por ejemplo a Celia la conocemos en persona, Belén llevamos mucho tiempo siguiendo su trabajo y también me gusta ver todo lo que va subiendo en redes sociales, ahí es donde me está creando ese hype como para que también, bueno, yo tengo el libro ya en preventa, ¿no? Pero bueno, me refiero a eso, ¿no? Pues tal vez en mayo, que salen otras muchas cosas que me hubiera querido leer, o incluso libros que tengo pendientes, que a lo mejor ya se ha pasado el hype, pero pues da igual, a mí no se me pasa el hype, ¿eh? Yo me quiero leer Proyecto Hail Mary aún y... Por ejemplo, yo también... Ya no se habla tanto en redes, que esa es otra cosa. También lo hablaremos del tema de cuánto Sí. se habla de una cosa y cuánto dura en Total. internet. Pero es, por ejemplo, yo tengo pendiente todavía la segunda muerte de Locke y También tengo la muchas tengo pendiente. ganas y todavía no me lo he comprado porque he querido priorizar otros libros. Entre ellos, algunos de los libros de las autoras que estamos entrevistando esta temporada, que aún no podemos decir nada, pero que veréis pronto en los siguientes capítulos. Dicho esto, Rosa, ¿tú cómo empezaste en redes sociales? Yo empecé, no sé si decir un poco obligada, porque no es que nadie me apuntara con una pistola, pero en realidad la cuenta que tengo en la que cuelgo los reels, tanto de entre borradores como las cosas que voy haciendo de escritura, que intento hacerlo cada vez más, porque yo la idea la tengo y luego no lo grabo. Entonces esto es un problema mío. Mejoraré, chicos. He reciclado porque yo antes colgaba allí al principio años a ilustraciones que hacía, luego borré todo y empecé a colgar animaciones y vídeos que hacía, lo utilizaba un poco como demo reel, que para los que no lo sepáis es como... Un portfolio. Sí, como un portfolio, como ese currículum enseñando los proyectos y trabajos que has hecho, pues para enseñar a empresas y decir, mira,
esto es lo que sé hacer, contrátame, porque el mundo audiovisual funciona un poquito así, tienes que enseñar tu trabajo, no se lo creen, necesitan pruebas. Y después de entrar en el sector y ya no utilizarlo tanto, pues volví a hacer cuenta nueva y ahora es la que los que me sigáis pues sabéis que encontráis reels entre borradores, hay interacciones con otros escritores o con Bookstagram, bueno, esto en TikTok, ¿no? Porque TikTok antes era todo personal y ahora también cuelgo cosas, pero estoy más en Instagram, la verdad. Entonces, digo que fue un poco obligada porque yo no tenía intención de hacerme nada, pero realmente al analizar cómo funciona el tema de los escritores y los libros, me paré un momento, me senté y hablé conmigo misma y dije, ¿tú quieres escribir? Realmente yo quiero que me lean. ¿Cuánto me van a leer? Mira, la verdad es que es un poco lotería. Me encantaría que mucho y que os gustaran mucho mis historias y que haya interacción y que yo pueda seguir escribiendo y seguir escribiendo. Pero necesitaba una ventana, entonces la ventana es Instagram. Y soy una persona muy introvertida con gente que no conozco, todo lo contrario con gente con la que tengo mucha confianza, porque si tengo mucha confianza con la gente, pues parece que esté un poco mal de la cabeza, pero no. Entonces también uno obligarme a mostrar a la gente de esto es lo que hago, me gustaría saber qué opináis vosotros, si os gustaría leeros, esa manera de comunicarte con la gente. Ella empezó con Wattpad, pero yo aquí soy una señora y las interacciones que tenía con gente que leía cosas mías era un post, porque era en foros en los que había parte de fanfic, o sea, la raíz viene a ser la misma, pero claro, a mí me dejaban un comentario de todo el episodio o de la obra entera si era un relato corto. En Wattpad, que yo a ella la comentaba mucho también en sus fanfics, si quería en cada línea podía decirle un ¡ah, Dios mío, qué estoy leyendo! Me encantaba saber cuando la gente gritaba. Era una de mis pasiones. Era como, ¿cuántos gritos he conseguido en este capítulo? Entonces, empecé un poco con miedo. La cuenta de Instagram, la de TikTok, es como que vino rodada, tipo, bueno, tengo Instagram, también voy a tirar a TikTok. A ver, me daba la sensación como que se iba a viralizar, entre comillas, más TikTok, porque el algoritmo iba a ser mejor y creo que están a la par. Cambia un poco. A ver, cabe destacar que nosotras de marketing no somos. O sea, yo he trabajado con gente de marketing y de ahí un poco cuando empecé con toda esta parte pregunté a mis amigas de marketing en plan, oye, ¿vosotras qué opináis? Y me miraban las dos en plan, oh, honey. Claro que sí. Y yo, Y os juro que yo me miro el algoritmo de Instagram y estoy pendiente de cuando hay actualizaciones, pero es que cada vez hay tantas actualizaciones que me enfado. Porque es mira, como, podéis parar, o sea, de cambiar todo esto. yo con las redes sociales cuando empecé sabía que quería estar en plataforma de Instagram y TikTok, que iba a subir contenido muy similar pero ligeramente diferente de una plataforma a otra. Primero porque en TikTok me siento mucho más cómoda grabando vídeos tontos, o sea, no vídeos tontos, pero sí como vídeos mucho más cortos, más informales de, oye, pues me ha pasado esto. Además, ella es editora de vídeo, yo no, entonces a mí editar con TikTok me resulta bastante más sencillo que tener que grabar, meterlo en el ordenador, editar desde el ordenador, subirlo, etcétera, que a lo mejor es algo que sí que hacemos, por ejemplo, para los Reels. Y entonces tenía claro que iba a haber como cierta diferencia, ¿no? Y de lo primero que hice fue, vale, voy a coger mi background de diseño y decir qué quiero comunicar exactamente en mis cuentas, ¿no? Además, durante el primer y segundo mes estaba muy preocupada porque todas las referencias, porque hice un análisis de otras escritoras, hice un análisis de gente que había empezado en redes sociales y luego había podido publicar, muchas de esas personas nacían de ser bookstagramers o de booktokers. Y yo era algo que no quería, o sea, yo no soy booktoker, no soy bookstagrammer, soy escritora. Algo que también hablamos entre las dos es, ¿vamos a hacer reviews de libros? Y es como, sí, pero no. Sí, pero Claro, el pero es muy importante. sí, de hecho, yo estoy trabajando reviews de libros, pero no son tanto reviews de libros desde un punto de vista de lectura, que también. Para eso está mi Goodreads, ¿sabéis a lo que me refiero? O sea, en Instagram y en TikTok estoy intentando subir reviews desde un punto de vista de un análisis como escritora, ¿vale? Pues si leo un libro y estoy viendo el world building, me gusta identificar si es un world building de mundo, de universo, de atmósfera o de decorado, ¿no? En plan, es ese tipo de análisis el que quiero realizar, porque para mí, además de ser lectores, muy importante que seamos lectores con cierto criticismo y cierto análisis detrás de lo que estamos leyendo para poder aportarte cosas a tu lectura. Que no lo hacemos con todos los libros, o sea, Obviamente leemos por no. placer. Efectivamente. Por favor, lo que pasa es que tenemos ese rum rum en la cabeza siempre y a veces se conecta y dices, uy, ¿esto por qué es así? Yo creo que son cosas que no se puede evitar
y que es normal a medida que vas adquiriendo como más conocimiento en torno a. Yo, por ejemplo, me lo llevo con el mundo del diseño. Me pasó cuando empecé a diseñar, yo no veía los errores en el mundo en general, o sea, yo veía un cartel y podía decir si estaba, pues me entraba por el ojo o no, ¿no? En plan, pero no sabía exactamente qué es lo que estaba funcionando y lo que no de ese cartel. Sin embargo, a medida que fui cogiendo experiencia y conocimientos, veía un cartel, veía un anuncio, veía un tal y decía, vale, esto está muy bien por este motivo o esto realmente aquí tenía margen de mejora. Con los Igual que libros, cuando ves los vídeos, o sea, en mi caso veía vídeos y podía decir, ahora, que ya llevo varios años, puedo decir qué tanta experiencia tiene la persona que ha hecho ese vídeo. claro, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? Entonces tú cuando estás leyendo un libro, cuando ya tienes cierto conocimiento de escritura, identificas patrones, ves cosas mucho más rápido. Pues mira, yo creo que este world building nos va a sorprender aquí detrás, o creo que estos personajes, si sigue por esta línea, se van a acabar quedando planos. Por ejemplo, me he fijado mucho en el ritmo últimamente y también en la diferencia entre un libro traducido, un libro anglosajón y un libro español, ¿no? Incluso un libro catalán, que en mi caso también estoy leyendo en catalán, y tienen ritmos distintos, pero que van muy acorde luego con el tipo de escritura, ¿no? Entonces, al final, cuando empecé a hacerme las redes sociales, que sé que me voy por las ramas, pensé mucho en esto, ¿no? De, vale, exactamente quién quiero ser. Además, estaba en un punto de prototipo de escritora, porque me ha costado mucho asumir que soy escritora, aunque no tenga todavía nada publicado. De hecho, hasta que estuvimos hablando con Aina y ella misma Sí, yo nos creo que dijo, Aina fue mi switch. yo creo que también hizo clic en mi cabeza de no podéis Sí, poner sí. que sois proyecto porque entonces os vais a quedar siempre en ese proyecto. Sois escritoras. Y cada vez que veo esa parte de la entrevista, es como que mi corazoncito es como, ay, sí. Entonces es eso, ¿no? Entonces al principio sí que me presentó un poco más como proyecto de escritora y un poco a lo que iba, pero sinceramente estaba muy perdida, o sea, no tenía ni idea de qué subir, de cómo enfocarlo. Además, yo siempre he sido muy dada a compartir conocimiento, me encanta aprender y me encanta compartir y que se generen comunidades en torno a, pues sencillamente el mero hecho de si tenemos conocimiento, ¿por qué no compartirlo? Creo que el mundo ya tiene muchas cosas que están muy cerradas como para que esto también sea, ni que sea, pues ni que fuéramos aquí a la biblioteca de Alejandría, ¿sabes a lo que me refiero? Mira, ojalá compartir es de guapas. Total, O sea, 100%. es lo que hay. Entonces era como, vale, quiero que mis redes sociales, el conocimiento que yo tenga, se pueda compartir con otros escritores, sobre todo escritores, pues que a lo mejor, y escritoras, que no tengan tanta experiencia o que no tengan, o que a lo mejor tengan muchas dudas de si lanzarse o no y cómo empezar, pues a mí me gustaría hacer esa pedagogía, ¿no? Y mostrar también esa parte. Que ese es el motivo también por el que empezamos este podcast. O Fue el sea, 100% el motivo. literalmente es como vamos a aprender cómo hacer las cosas, no estamos encontrando ningún sitio donde te lo explique, vamos a hacerlo, vamos a explicaros lo mejor que podamos toda la información que encontremos. Que vamos aprendiendo. Y muchas veces nos veis súper serias de esto se hace así o hemos descubierto esto tal, pero en el momento siempre hacemos una investigación previa de todo lo que os vamos a contar porque no queremos que quede ni súper teórico ni muy superficial, o sea, queremos que realmente os aprendéis cosas y en esos puntos estamos en plan, ah, mira, tal, no sé qué, y entonces vamos apuntando en la libreta un montón de conceptos que luego queremos aplicar, ¿no? Y luego es esa parte de, vale, más o menos ya sé qué es lo que quiero contar, ahora cómo quiero que me vean, ¿no? Para mí fue muy importante definir el tipo de escritora que quiero que se vea de puertas afuera, porque ella decía antes que en animación en su Instagram era como un portfolio, ¿no? Como un showreel. Claro, pero a mí no se me veía en ningún momento. Yo luego hice, cuando digo que empecé desde cero, es que borré hasta todos los seguidores que tenía, en plan de, bueno, empezamos de cero, no quiero hacerme otro Instagram porque ya tengo ocupando este correo, a ver qué tal van las cosas. He de decir que yo estoy contenta, aunque a veces me rayo porque soy así, pero creo que las cosas van bien o que hay un crecimiento, a lo mejor es porque yo Orgánico. puedo, claro, porque puedo asumir el que vaya empezando a llegar gente y si me hacen comentarios yo puedo contestarlos. Y me hace ilusión que este trabajo que estamos haciendo, tanto en la parte de entre borradores como en las cosas que hacemos individualmente, pues que gente te diga, ay, qué guay esto, o yo opino esto, igual que yo también lo hago con otros escritores o con otros creadores de contenido que también me gustan y que me parece interesante lo que están compartiendo. Y eso justo era la otra cosa que os iba a decir. A veces las redes sociales no solo están para que vosotros os mostréis al mundo. Yo estoy aprendiendo muchísimo de poder contactar con personas, de poder ver qué es lo que están haciendo esas personas en sus propias redes sociales. Entonces al final es como un canal de comunicación entre unas cosas y otras, ¿no? Ahora tenéis que tener muy claro si realmente queréis ir siguiendo, o sea, ir subiendo seguidores poco a poco. Ya os digo, nosotras llevamos con las redes sociales desde septiembre. Yo me las empecé a tomar en serio, voy a poner entre comillas, porque aún me está costando arrancar, más o menos desde febrero, que fue cuando acabé la WOC.
llevamos a eso unos 200 seguidores. De hecho, el podcast tiene mucha más repercusión que en nuestras redes sociales. Que, por cierto, quiero enviar un Muchas saludo a Paula y a María, que me hizo mucha ilusión. Bueno, Paula, que nos reconocieras, y a María, que me escribieras. Es que hemos tenido la primera persona que nos ha reconocido en la calle. Sí, fue bastante gracioso. Bueno, en la calle, fue un curso de escritura, pero Sí. en fin, que me hizo mucha ilusión, ¿no? Y sobre todo ver también que estamos realmente, o sea, que nos escribís y que nos decís que os está ayudando mucho. Ya han habido muchas personas que, al menos a mí, me han escrito por redes sociales comentándome pues, que están muy contentas, incluso miembros de mi propio círculo que no se habían animado a escribir y que se están animando, ¿no? También Seguid con tengo. esos proyectos porque yo quiero leerlos. Pero bueno, Lo mismo va para los de mi círculo. Tú sabes @vosotros. de quién estoy hablando. Entonces es eso, pero con las redes sociales he tenido la oportunidad de ver cómo lo estaban haciendo otras personas y también de poder romper muchas barreras, ¿no? Yo me he animado a escribir a gente para este podcast, que pensé que nunca me responderían, y luego resulta que todo el mundo es súper mono y amable. Eso también es algo que te calienta el corazoncito, porque te das Sí. cuenta de que detrás de algunas de esas cuentas que son tan grandes, realmente hay gente súper maja y que cuando les dices, oye, mira, es que me gustaría esto, o tengo esta duda, esta pregunta, y te contestan súper bien. Creo que también esto es algo que he aprendido a raíz de la entrevista con Andrés, porque Sí. él fue el primero que nos dijo, no, si la gente es muy maja y contesta. maja. Y entonces empezamos a intentar, como, es verdad, se contestan. Tienen razón. Que obviamente siempre te vas a encontrar a alguien pues, que por cualquier motivo a lo mejor no te ha visto, ¿no? Pero en general yo he tenido muy buenas experiencias y estoy hablando con personas que nunca pensé que podría llegar a hablar, sinceramente. Así que la verdad es que es como muy gratificante, ¿no? Entonces las redes sociales es verdad que si os da un poco de reparo lo que es la parte de mostraros a vosotros mismos, pues igualmente podéis aprender mucho del resto y tampoco está mal intentar hacer una carrera en esas redes sociales. Quiero decir, hay muchas otras maneras de que te lleguen a publicar un libro, como son los concursos, como son también todo lo que tiene que ver con certámenes. Hay otros festivales en los que puedes presentar pitch editoriales y no necesitas exclusivamente que tengas esas redes sociales o esa red de apoyo detrás. Y ahora estamos hablando de Instagram y TikTok, pero también existen otras plataformas como es Wattpad, como es Substack, donde también podéis generar esas comunidades de lectores. Además, Substack cada vez está subiendo más y veo más gente que lo recomienda. Sí, de hecho yo tengo Substack. En mi caso estoy usando Substack para toda esa parte más de escritura, que a lo mejor no tiene que ver tanto con mis novelas, pero sí que son reflexiones que me apetece soltar en algún sitio y como entenderéis, pues no os voy a meter una newsletter en un Instagram porque no tiene sentido, ni menos Bueno, en en un el TikTok, no. ¿Sabes? Pero sí que es verdad que mi Substack me va muy bien para eso. ¿Me lee mucha gente? Pues realmente no. Tengo muy poquitos lectores, pero me gusta mucho porque las interacciones que tengo son como muy intensas. Y por ejemplo, con esto os quiero decir que al final cada red social tiene su propio objetivo, tiene su propio core y tiene su propio lenguaje de comunicación. ¿Vale? Entonces no funciona lo mismo en Substack que en Instagram que en TikTok. Y ya está bien. Igual que también hay mucha gente que tiene Threads o tiene Blue Sky, que yo no los tengo y sinceramente no me veo con corazón ahora, no me veo con cor. Es que no sé cómo es en castellano. No me veo teniendo esas redes ahora mismo. Es como que demasiadas redes y me saturo. También está bien no hace falta que estés en todos lados, porque no puedes estar en todos lados a la vez. ¿Sabes? Céntrate en una o en dos, que realmente es como empezamos nosotras. Y literalmente, os juro que nos sentamos y dijimos, ¿dónde vamos a colgar cosas? Y más o menos cuándo lo vamos a hacer, ¿no? De hecho, por ejemplo, nosotras tomamos una decisión en cuanto al podcast, que fue, el podcast no tiene una red social per se. O sea, si vosotros buscáis Entre Borradores en Instagram o en TikTok, no vais a encontrar un canal de Entre Borradores. O sea, darán los vídeos porque hemos puesto el hashtag, entonces el buscador lo interpreta y lo encuentra, pero generamos más o menos no, casi siempre, 2 reels por episodio, uno se cuelga en su canal y otro en el mío. Lo que pasa que en Instagram ponemos colaborador y se publica en el muro de las dos, en TikTok no, cada una tiene el suyo y así vamos. Y a veces que nos han preguntado, ¿y eso por qué? Y la respuesta es muy sencilla, y es que éramos conscientes de que no íbamos a poder llevar 2 canales distintos, uno personal más uno de cuenta, esa cuenta iba a ser compartida, iba a ser muy complicado. También es un alivio a modo de posteo el tener un material que sea del podcast, porque lo vamos a generar sí o sí, entonces también nos ayuda a esa semana que no hemos podido hacer nada personal, al menos no se va a quedar sin un post. Justo, todos los miércoles siempre vamos a tener como ese post, ¿no? Entonces, aquí lo que os queríamos transmitir es, ¿queréis hacer redes sociales? Sí, no hace falta empezar de 0 a 100, de hecho os vais a equivocar en muchas cosas, vais a ir descubriendo vuestra manera de hablar con vuestros seguidores poco a poco,
qué es lo que queréis contar, qué es lo que no queréis contar de vuestras historias. Hay gente que no quiere hablar de sus historias en redes sociales porque creen que le van a copiar. También es lícito, o sea, quiero decir, O hay gente que no quiere hablar de otra cosa que no sea solo la historia y solo han creado una cuenta, pues lo mismo, vamos a poner en Instagram. proyecto X. Exactamente, y es solo de ese proyecto y no hay nada más. Y No también hay es información del completamente autor lícito. o el autor o autora es la presencia mínima y Mm. es todo esa historia, ese mundo que han creado. Ya, bueno, también es verdad que hablamos mucho de géneros fantásticos, entonces por eso Sí. tiramos siempre a mundos que se han creado. A lo que vamos con esto es, ¿son necesarias las redes sociales? Ayudan mucho, pero no solo para que te publiquen y que te contacten, sino también para conocer a personas maravillosas y seguir generando comunidad, tanto con tus lectores como con otros escritores. De hecho, lo hemos dicho muchas veces, pero si vosotros estáis escribiendo, nos podéis escribir, de verdad, me hace muchísima ilusión. Cada vez que nos escribís. Sí, cuando recibo un mensaje de hola, estoy con esta historia, he visto este capítulo del podcast y pensaba qué tal, a mí me encanta que hablemos de vuestras historias, me encanta compartir también lo que estoy escribiendo yo con vosotros, así que no os cortéis, escribidnos sin problemas. Y luego también no os agobiéis si queréis priorizar el tener algo escrito, o sea, escribir antes que empezar con las redes sociales. También está completamente bien. Nosotros nos hemos tirado a la piscina, en plan de vamos a crearlas mientras empezamos a escribir. Sí, por ejemplo, ha habido épocas en las que he escrito mucho y he abandonado mucho mis redes sociales y ha habido épocas en las que me he venido arriba haciendo post y he abandonado la escritura. Entonces, también estamos luchando un poco con encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre, vale, esta semana voy a publicar varios posts o me los dejo programados o los preparo y luego me olvido. O sea, esto también me ha pasado. Eso también me ha pasado de voy a publicar esto el lunes y de repente es jueves. Uy. Y de repente es en plan, oye, esta semana no he publicado nada. ¿Miras? Pero si ya lo tenía hecho. Entonces esto también ha pasado mucho, ¿no? Y luego, sobre todo, si vais a tener como varias cosas, intentad trabajar de forma inteligente, ¿no? Por ejemplo, nosotras, muchos de los posts que publicamos en Instagram y TikTok son carruseles de contenido que hemos generado del propio podcast. Es decir, si hemos hecho un capítulo hablando de sistemas de magia, pues uno de nuestros carruseles en Instagram seguramente será sistemas de magia, ¿no? Entonces, ahí también nos puede ayudar oye, ¿qué cosas os motiva también a hablar, ¿no? En plan, si lo que os motiva es hablar de libros en los que os habéis basado para hacer vuestra propia historia, podéis basar todo el canal en eso. Si lo que os motiva es hablar de vuestro día a día como escritores, pues también lo podéis poner. Sobre todo no os obliguéis, porque si os obligáis Claro. vais a empezar a bloquearos. Vais a empezar a es que no quiero hacer esto, es que no me está gustando como lo estoy haciendo, que esa es otra. No tiene que ser perfecto, porque nadie es 100%. perfecto. Yo edito, o sea, yo soy editora de vídeo y trabajo como editora y como animadora y edito lo mínimo los vídeos que hago, porque como me pongo a editar, voy a centrarme, no lo hago. Es que estás cambiando la gorra. Claro. Entonces, no es algo que me interesa de voy a hacerlo súper profesional y tal. No. También porque, al menos la corriente que hay ahora en las redes sociales, parece que gusta más a la gente que sea más natural. Porque a mí también me gusta que la gente a la que sigo sea más natural y que no tenga esta performance de voy a hacer Justo. este vídeo de esta forma. Y un poco con esto, el último tip que os daríamos, y creo que ya podemos ir cerrando este capítulo, es que cuando trabajéis las redes sociales, trabajadlo en base a vuestra propia persona, ¿vale? Quiero decir, sí, obviamente hay mucha gente que ya ha subido cosas, hay cosas que son virales, hay cosas que son menos virales. Yo me estoy sintiendo mucho más cómoda ahora que estoy intentando publicar cosas que realmente me apetecen compartir, aunque a lo mejor no me des los resultados de conseguir 200 millones de views en una semana, porque de repente a lo mejor subes algo que se hace viral y ni siquiera sabes por qué, ¿sabéis a lo que me refiero? Y para mí siempre va a ser mucho más importante ser auténtico que ser viral. La gente irá llegando con el tiempo y la gente se acabará enganchando y sobre todo porque vais a tener una criba de personas que realmente les interesa lo que estáis trabajando y eso es más probable que sean personas que después le interesen vuestras historias. También como consejo, me gustaría daros dos consejos. Uno, no os comparéis con gente que tenga chorrocientos mil suscriptores y os obcequéis con por qué esta persona sí y yo no. Y segundo, que viene ligado con el no os obsesionéis. Si hay algo que os gusta, podéis hacer cosas similares. Y sobre todo, si sois personas que no tenéis mucho tiempo, porque trabajáis 40 horas, o porque tenéis hijos, o porque tenéis otras obligaciones, porque sois adultos, o porque sois adolescentes o estáis estudiando en la universidad, es normal que no estéis 24/7 publicando como gente que sí que se dedica exclusivamente a ser influencer, porque ellos, su trabajo es crear contenido. La gente que no vive de esto y tiene que pagar el alquiler o la hipoteca con otras cosas, es normal que primero no postee tanto, que no pueda dedicarle tanto tiempo
Y eso no significa que sea bueno ni malo, simplemente es que cada uno tiene sus circunstancias. Y 100%. cuanto antes entendamos cada uno con sus circunstancias, esto es hasta dónde puedo hacer y no fustigarte de es que esta persona hace más, mejor, creo que mejor nos irá. Quizá no mejor de voy a crecer súper rápido, que puede ser también, sino que nos irá mejor para nosotros mismos y para nuestra propia calma. Sí, sobre todo porque, lo hemos dicho muchas veces, este podcast es para aprender a escribir, pero sobre todo también es para que aprendamos a cuidarnos nosotros mismos. Porque también meterse en redes sociales es meterse en un berenjenal, ¿eh? O sea, os vais a encontrar con un montón de personas que van a opinar cosas, os vais a encontrar con personas que no van a tener filtro porque no hay una pantalla por el medio. Hay que tener mucho criterio de decir, vale, pues aquí pongo una barrera y esto sencillamente no le hago caso y ya está, ¿no? Puede ser que os equivoquéis en algo, entonces venga pueden venir esas personas de, mira, esto no es correcto, y ya es algo que te lo explican de forma constructiva, y pueden venir los de, es que no tienes ni idea, tal. También ser conscientes de que es una exposición en redes sociales y que te puedes encontrar de todo. Esperemos Justo. que todo bonito, y a mí me encantaría que todo bonito, y por suerte, casi todo lo que me he encontrado hasta ahora es bien. Cruzamos dedos. Pero por eso os digo que recordéis sobre todo ser amables con vosotros mismos. Y sabemos que ha sido un capítulo un poco diferente, pero esperamos que os haya gustado. A mí me hubiese gustado haber escuchado algo así al principio cuando empecé, porque tenía la sensación de que tenía que llegar a todo en un nivel 10 para hacerlo todo estupendamente y que había mucha ansiedad por tener que llegar a 30.000 seguidores para que me publicasen. Sí, Sí, es porque además verdad. es algo que yo he escuchado varias veces. Si no tienes X Bueno, cantidad de seguidores, no te van a publicar. a Y ver, luego, es una realidad en algunas editoriales, pero editoriales también hay a patadas y no estamos hablando de esas editoriales red flag, o sea, estamos hablando de editoriales tradicionales que realmente también pues, hay X oportunidades, ¿no? y con el tema del algoritmo, no os fustiguéis, es que no van a parar de cambiarlo. Yo Claro. no entiendo por qué hay un vídeo que lo cuelgo un lunes a las 10 de la mañana y a las 3 semanas vuelvo a colgar a las 10 de la mañana un lunes y ya no me funciona. Cuando se supone que es el Justo. mismo algoritmo y yo no he cambiado nada. Por eso, que al final es relativamente complicado y si realmente lo que queréis son unas redes sociales que funcionen muy bien y no tenéis tiempo, siempre se puede contratar a gente. O sea, quiero decir, es un trabajo per se. Están los community managers que se encargan precisamente de llevar esas redes sociales, os hagan todo el contenido y la estrategia. Es un sobrecoste. Entonces ahí también está la diferencia pues, entre costeártelo tú, o sea, hacerlo tú o costeárselo a otra persona. Y ¿Vale? que no pasa nada. Si Claro, no también puedes. está bien. O sea, nosotros nos lo hacemos todo. Esto es un Juan Paloma. 100%. O sea, literalmente estamos grabando con el iPhone, que por cierto hemos cambiado la cámara, esperamos que se vea mejor, Por favor. porque hasta ahora estábamos grabando con una cámara Canon de hace 15 años y creemos que así pues se va a ver un poquito mejor y vais a poder disfrutar más de los vídeos. Los que veis los vídeos, por favor, dejadnos un comentario y decirnos qué os parece. Porque de los micros sí que Sí. hemos recibido feedback y nos han dicho que sí que nos escucháis mejor. Así que nos alegramos mucho. Nos habían llegado comentarios de que había antes como una especie de ruido blanco y que ahora ya no está. Así que bueno, vamos a intentar haciendo pequeñas mejoras dentro del podcast también para que lo disfrutéis un poquito más y que se vea pues un poco más profesional. Sí. Como resumen de este episodio, ¿qué sacaríamos? ¿Necesitamos redes sociales o no? Bueno. Vale, ¿necesitamos redes sociales o no? Depende de cuál sea tu objetivo, depende de la prisa que tengas por cumplir ese objetivo y también depende del tiempo que tú tengas y de la exposición que tú quieras. Es decir, sí o no, again, it depends, ¿vale? O sea, dependerá de vosotros, de lo que queráis realmente conseguir y de lo rápido que queráis. Para mí, si ahora tuviera que decir si las redes sociales en mi caso son indispensables o no, yo diría que sí, pero porque parte de mis objetivos es conocer a más escritores y escritoras. Y para eso las redes sociales me están yendo muy bien. Sí, porque no puedes pedir el número de teléfono, al parecer. Aunque lo he hecho. Sí. Entonces me han mirado un poco raro. Sí. Así que pides el Instagram, que me parece es más normal. Pero no pasa nada, gente. Son cosas que pasan y uno aprende a no quedar como creepy. Eso es lo que yo me llevaría. Por mi parte, creo que sí, pero sobre todo por la parte de conectar con las personas. A lo mejor dentro de un tiempo, cuando empecemos a hacer propuestas editoriales y empecemos a recibir feedback, si es que se recibe, de por qué nos han tirado para atrás y resulta que es por nuestras redes sociales, oye, pues ya os lo diremos también. O sea, ya sabéis que aquí vamos a ser completamente transparentes. Y que si escucháis a otros autores, pues os vais a encontrar millones de opiniones entre unas y tantas. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que no se puede controlar y que para algunas editoriales 5.000 es poco y para otras 15.000 es poco y para otras 500 es mucho, pues yo tampoco me hiperrayaría, la verdad. Investigaría si hay algo de información a las editoriales a las que yo me gustaría ir para tener un mapa de calor, ¿no? De por dónde me tengo que mover y tiraría millas con esa existencia. Y si eres autopublicada o te quieres autopublicar, entonces es un sí. Sí, o sea, es un must, 100%. lo necesitas, por desgracia, porque se publica tantísimo de forma autopublicada, que la mayoría, al menos ahora lo que a mí me sale por redes,
es a través de Amazon KDP. Es muy complicado que entre tanta gente alguien decida descargarse tu... Eso si tienes un Kindle, porque muchas veces en Kindle Unlimited, si pagas la suscripción, lo puedes leer gratuitamente, entre comillas. Entonces, es muy difícil que alguien mágicamente encuentre ese libro y se lo empiece a decir a otra gente que puede pasar. Es más fácil que vean algo de tu contenido en redes sociales y les llame la atención y digan, voy a leérmelo, porque la verdad es que eso es lo que hago yo. Con todos los autopublicados que he leído es porque he visto algo o alguien ha recomendado el libro en redes sociales y entonces he ido a Amazon y he dicho, Kindle, leer. Sí, así que ya sabéis, sobre todo porque si sois autopublicados también necesitáis un feedback más directo. O sea, al final todo lo que es autopublicación pues es el Juan Palomo in extreme. Entonces ahí todo lo que pueda dar a la gente de feedback de vuestros proyectos pues seguramente sea mucho mejor si os lo comentan por redes sociales o incluso os va a ser mucho más fácil encontrar lectores beta o encontrar editores, etcétera, etcétera, porque vais a poder tener cierta cercanía, ¿no?, con esas personas. ¿Darías algún tip más? Yo como resumen de este capítulo diría no obsesionarse con el algoritmo porque cambia cada mes. Tomárselo con calma y respirar muy profundamente, que esto también me lo aplico a mí. ¿Quién va a respirar? Somos la misma persona, gente. Y nada, que espero que si os decidís a tener redes sociales para emprender este proyecto, que nos los compartáis y que espero que os vaya muy bien. O sea, de todo corazón, espero que todo lo que os propongáis, esto que dicen de hay un montón de libros que no se leen, yo no lo creo, porque mínimo se lo va a leer tu amiga, se lo van a leer tus padres, se lo van a leer tu familia, y si no, te lo vas a leer tú. Y tú también te vas a demostrar a ti misma, y me estoy hablando a mí, de has podido sacar esa novela, ese libro y vas a seguir escribiendo. Porque ya sabéis que lo que más repetimos en este podcast es seguid escribiendo, gente. Es lo más importante. Sí. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo. Por cierto, estamos casi al final de temporada. Así que agarraos que vienen curvas. Nos miran ahí desde la esquina. Dale a seguir. ¡Chao, chao!